¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, gente del canal? Estamos aquí con los creadores de What We Became, un juego 100% mexicano que, bueno, está en versión de prueba y pues nos hicieron favor de presentarnos el juego, lo jugamos. A mí en lo personal me pareció bien, me pareció muy buen juego, pero bueno, vamos a conocer un poquito más de sus creadores. Si nos pueden decir nombres. Guillermo Salas, Tonatiu García y Toño Noval. Bien, bueno, como les decía, pues ya probamos el juego. La verdad es que a mí me gustó mucho. Yo puedo decir que es un survival de colocación de trabajadores narrativo. Pero bueno, esa fue mi impresión. ¿Ustedes qué nos pueden decir del juego? Pues el principio de What We Became es, como dices, es un juego que está ubicado en un mundo donde ya sucedió un apocalipsis zombie. No se trata de estar lidiando de sobrevivirlo, sino que ya pasó. Y es mucho enfocado en colocar trabajadores e intentar modificar una comunidad para que se ajuste a la visión que tiene cada jugador. Entonces sí es un juego competitivo, pero al mismo tiempo hay que trabajar juntos para mantener a la comunidad en pie, y esa es una de las partes más desafiantes, el encontrar el equilibrio entre mantener a la comunidad y lograr tu objetivo personal. Sí, bueno, eso sí me di cuenta que al principio sí era como de entre todos cumplimos los objetivos, pero iba avanzando y ya cada quien como que no, yo veo por mí mismo, ¿no? Y empiezo a traicionar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también sí le da un poquito de, pues como de variabilidad, ¿no? O sea, al principio todos cooperamos, pero después nos traicionamos, ¿no? Sí, aquí el chiste es que cada quien tiene que cumplir su visión. Al principio del juego se toma una visión y tienes que jugar siempre con eso en mente, ¿no? Precisamente esto es para darle una especie de giro al juego y que haya cierta competitividad. Te digo, esto es para darle cierta competitividad al juego y darle más dinamismo, para que haya interacción entre los jugadores. Si nos pueden decir o hablar un poquito del proceso creativo, más que nada en dos cosas. ¿Qué tan difícil es poner la idea que se les ocurrió en juego de mesa? Y también la parte de producción. O sea, si nos pueden explicar un poquito esas dos cosas. Pues mira, la producción de un juego de mesa es tardada y te va a requerir esfuerzo, te va a requerir trabajo, te va a requerir tiempo, ¿sí? Eso no hay vuelta de hoja, ¿sí? Tener la idea es relativamente fácil. Decir, se me ocurre un juego que trate de aquello, eso lo puede hacer casi cualquiera. Después viene la parte pesada de cómo convierto la idea en algo ya más tangible. En nuestro caso, nosotros tenemos habilidades que son distintas y cuando empezamos a trabajar decidimos más o menos quién se iba a hacer cargo de qué e hicimos un flujo de trabajo que más o menos lo estamos intentando seguir lo más fielmente que sea posible. Obviamente luego hay que hacer excepciones, pero en general dijimos se va a crear ahora sí que un diseño básico, una idea. De ahí se van a tomar algunas ideas visuales y vamos a empezar a conceptualizar mecánicas. Después viene toda la labor pesada, que es el desarrollo de juego. Hay una diferencia entre diseño y desarrollo de juego. Diseño es cuando como que inventas la mecánica, cómo interactúan entre sí, y desarrollo es la parte donde dices, ya tengo la idea de que va a haber personajes con habilidades únicas. Ok, ahora ponte a escribir cada una de esas habilidades únicas. Y eso es lo que consume en realidad una cantidad brutal de tiempo, porque ahí va de la mano con toda la parte de equilibrio y balance de juego. Tocaste un punto importante. ¿Cómo lograron que los objetivos eso estuviera balanceado aquí en el juego? ¿Les costó mucho trabajo? ¿Testeo, prueba y error o cómo fue? Pues parece que siento que le estoy robando micrófono, pero es que eso como me tocó a mí esa parte, por eso es que pero sí, obviamente hay que hallar alguna métrica de dónde está el equilibrio. Sí, ¿qué significa equilibrio? ¿Significa que todo el mundo tiene una oportunidad igual de ganar o que le benefician por igual distintos elementos de juego? ¿Qué significa equilibrio? Entonces, primero empiezas definiendo eso para ti, qué va a ser, porque un juego tiene muchas piezas en movimiento. Entonces, en mi caso, aquí yo lo que hice fue decidir que quería que las mejoras que podía tener la comunidad
hubiera una probabilidad más o menos igual de que estuviera afectando a alguna de las visiones en juego. Entonces tengo por ahí, en el drive de los tres, del equipo de trabajo, hay una hoja de Excel, bueno, de Google Sheets enorme, donde viene cada posible visión, cada nivel de cada sector, cada mejora, cada edificio, todas las variables posibles, y se les fue asignando un valor numérico para representar la frecuencia con la que aparecían y qué tanto influenciaban a cada visión. Y a base de hacer fórmulas al final estás llevando un conteo, entonces te aseguras de que cuando vayas a introducir un elemento nuevo en el juego estés respetando esos límites, ¿no? Si tienes algunas mejoras que de por sí ya valen mucho, procura meter elementos que no se beneficien de esa misma mejora, por ejemplo. Ok, bueno, entonces sí es un proceso algo complejo, ¿no? Sí, muy, muy laborioso. Nos pueden describir el juego, pero ya un poquito más en cuanto a mecánica, así como sería un turno más o menos así, ya un poco más de la jugabilidad del juego. Es definitivamente una pregunta Pues de hecho me aventaría a hacer algo aquí distinto. Te la voy a voltear. Tú lo acabas de jugar. ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, esa estuvo buena. Ok, bueno, lo que yo noté al jugarlo es que, bueno, en principio me gustó mucho que fuera un juego de 4 a 8 jugadores. Digo, es un poquito raro que el juego empiece en 4, pero lo que me gustó es que yo a veces sufro mucho de que, bueno, somos más de 4 horas que juego saco, ¿no? De entrada eso me gustó, que fuera hasta para 8 jugadores. En cuanto a mecánicas, bueno, como les dije, lo que más se nota es la colocación de trabajadores. Entonces, bueno, en el turno, dependiendo del objetivo que tengan al inicio de la partida, tú vas a ver qué te conviene en la comunidad, porque al final de cuentas todos trabajan para la misma comunidad, o sea, se entiende que quieren que la comunidad crezca, pero de acuerdo a tus objetivos es si desarrollas, no sé, por ejemplo, lo militar, ¿no? O el campo, sembrar semillas, ¿no? Entonces, al principio empiezas a asignar trabajadores en el área que quizás te convenga a ti más, pero a la vez puedes mandar saboteadores a las áreas de los demás, porque a lo mejor tu objetivo te perjudica que haya muchos árboles, por X razón, no quieres que haya árboles en la comunidad, te los quieres talar todos, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pero veo que él sí está interesado en tener árboles, bueno, le mando un saboteador a su objetivo para impedir que lo consigas, ¿no? Exactamente. También me gustó la parte de que, bueno, avanzado ya un poquito el juego, viene un evento descriptivo, donde créanme que sí se tienen que tomar decisiones, pues se puede decir que delicadas o difíciles, que bueno, creo que depende también del grupo de juego con el que estés, es que también se van por una opción o por otra, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser opciones fáciles o difíciles, y también de acuerdo a eso, en lo que todos voten, la decisión para la colonia es también en lo que se desencadena, ¿no? O sea, lo que va a desencadenar toda esa decisión que votaron entre todos. Correcto. Y bueno, al final de cuentas se gana por influencia, ¿no? Que sean como que los puntos de victoria, por así decirlo. Que de acuerdo a tu sector, el que más desarrollaste, si te convenía que ese sector se desarrollara. Si se desarrolló el sector contrario al tuyo, vas a perder puntos. Por eso también es importante mandar saboteadores. Y bueno, ahí se hace pues ya la suma de puntos y pues y el que gane, ¿no? Lo que a mí me gustó mucho es que, bueno, sí es un juego algo largo, pero no se siente el tiempo, sino que se siente, bueno, al menos yo lo sentí, y también con los que compartí mesa con mis compañeros de aquí de la Roca de Guía, coincidimos en que el juego es muy dinámico, no se siente el turno pesado, o sea, sí estás pendiente de qué va a hacer el otro, cómo acomodo mis trabajadores para apoyar a todos, pero a la vez que me convenga más a mí, porque eso también es otra, si no hay comida en cierto tiempo de la partida, pierdes moral, y si la moral baja, pues pierdes el juego, ¿no? Entonces, eso también se me hizo muy, muy interesante, que es muy dinámico el juego y te mantiene muy, muy inmerso en él, ¿no? Y al menos yo no sentí el tiempo, ya cuando vi, chinita, ya es de noche, ¿no? ¿En qué momento, no? Entonces, eso es algo que a mí en lo particular me gustó mucho, ¿no? ¿Puedo comentar?
El punto que mencionas es algo que se mencionó incluso desde las etapas más tempranas del desarrollo, ¿no? Que es algo un poco difícil cuantificar qué tanto interés tenga el jugador o qué tanta atención tenga, ¿no? Incluso en muchas de las pruebas que se hicieron previas, si alguien estaba ahora sí que encargado de ver quién y con qué frecuencia empezaba a perder cierta atención, ¿no? Y se han hecho en diferentes iteraciones del juego, en diferentes versiones, modificaciones para tratar de mantener al jugador hasta cierto punto interesado, o a lo mejor no interesado, sino mejor dicho no distraído, ¿no? Que esté un poco inmerso, ¿no? Entonces eso que mencionas es vaya, creo que nos alegra bastante, ¿no? Los tres. Sí. Bueno, en cuanto a en general, lo han probado también con gente que no juega nada de juegos de mesa. ¿Y ahí cómo ha sido la recepción en ese punto? Mira, diseñamos What We Became con la idea de que fuera un juego no tan gateway, así de entrada de cero absoluto a los juegos de mesa, como es el caso de Ticket to Ride o Catán o algo por el estilo, sino que queríamos algo que fuera un poquito más complejo. Como te habrás dado cuenta, What We Became tiene muchas piezas, entonces parece como que va a ser muy complejo, pero nuestra meta siempre fue que alguien que no jugara realmente juegos de mesa se pudiera sentar a jugar y en unas 2-3 rondas ya estuviera entendiéndole. Y las pruebas que hemos hecho sí parecen indicar que tuvimos éxito en esa parte. Sí, hemos sentado a personas que no juegan juegos de mesa, nada, de distintas edades. De hecho, la persona más chica que hemos puesto a jugar fue como de 10, 11 años. Y por ejemplo, jugamos con una persona que tiene 38, 39 años, 40, ponle, que no juega juegos de mesa y aún así pudo completar la partida y, como dices, mantuvo su atención el juego. Ahí fue gracias al diseño de turno, que en vez de segmentar el turno en secuencias largas que tiene que llevar un jugador a la vez, el turno se parte en fragmentos que duran normalmente segundos. Entonces, si tú actúas y terminas una acción y sabes que en cuestión de segundos te va a tocar otra vez hacer algo, no te da tiempo sencillamente de decir voy a sacar el celular, porque en lo que sacas el celular ya es, oye, vas, y es como que ya perdiste ahí el enfoque y se acabó. Entonces eso fue un punto de diseño, ¿no? Eso sí es cierto, porque ahorita recordando, justamente cuando terminamos de jugar, un compañero de nuestra mesa justamente dijo eso. Dice, es que me habían llegado un mensaje y quería responder y no podía porque aparte del turno eres rápido y pues estaba inmerso, ¿no? en la partida. Y creo que eso es algo que no cualquier juego puede conseguir, ¿no? Incluso hay juegos que se sienten pesados de, ay, ya que se acabe, ¿no? Pero no, al contrario, se siente ágil, fluido y sobre todo muy dinámico, ¿no? Eso es algo bastante de admirarse de ustedes que hayan podido conseguir eso, porque no cualquier juego hace eso. Y bueno, y en el proceso de producción, ¿qué tanto tiempo llevan desde que se les ocurrió la idea hasta ya ver este prototipo? ¿Cuánto llevamos? Sí es cierto, mira, no puede contestar. Yo no puedo contestar. Tiene que literalmente, bueno, de colores y formas, eso es todo. Okay. Digamos, te puedo contestar desde mi punto de vista. Yo no inicié con ellos desde un inicio, que cuando ellos empezaron a hacer estos proyectos, estaban trabajando con otra persona. Ellos después me contactan a mí porque la otra persona tuvo compromisos y no se podía ahora sí que encargar. Al final de cuentas, esto es tiempo libre de cada quien, ¿no? Y cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su vida y es tiempo que uno le dedica porque le gusta a uno esto, ¿no? Ellos me plantean sus ideas, ¿no? En este caso de otro juego, de otro proyecto que estaba realizando en ese tiempo. Y me traen también una muestra de algo que ellos ya habían realizado, que ya era un producto para un concurso, ¿no? Para un concurso y bueno, a mí me agradó, ¿no? Cómo habían trabajado hasta el momento y fue que yo entré a todo esto con el grupo, ¿no?
este proyecto inicial fue como que la base de What We Became. Entonces a lo mejor todo este rollo que te acabo de contar, ¿cuánto tiempo lleva el juego? Pues cuánto tiempo llevan desde que hicieron la primera, digamos, iteración del primero de Genesis, ¿no? Que es como que el precursor a este. Proyecto Genesis, que fue el precursor a What We Became, fue un juego que desarrollamos en cuestión de semanas, porque teníamos el tiempo encima, era para una competencia y lo desarrollamos. ¿Fue un mes? ¿Sí? Fue un mes exacto, ok. Pero bueno, 4 semanas, un mes, sí. Para hacer un juego de mesa está demente eso, ¿no? De hecho, no llegamos, o sea, que llegamos un día tarde al límite de entrega y ya no pudo participar. Pero cuando retomamos What We Became, era construyendo sobre los cimientos de ese juego original de Proyecto Genesis se llamó. Entonces What We Became llevamos más o menos un año, un poquito más de un año, pero ha sido más que nada un trabajo de adaptar y pulir, y como les decía hace rato, todo lo que es el desarrollo de ya sabemos que mecánicamente funcionan las partes, ahora hay que hacer que esté completo todo el contenido, ¿no? Mencionaste hace rato la parte de la narrativa, y para nosotros la narrativa es un pilar fundamental en los juegos que diseñamos. Los 3 tenemos bases de juegos de rol en algún punto en nuestro pasado, entonces sí tenemos muy metida la idea de que nos gusta terminar de jugar un juego y sentir como que se contó una historia de alguna manera. Y yo personalmente he notado mucho en juegos de mesa que luego la narrativa actuales, ¿sí? Que suele ser una de dos cosas: o está muy separada del juego en sí, o sea que es como que lee esto y no tiene nada que ver con lo que vas a jugar, no te afecta, no pasa nada, o que requiere prácticamente detente por completo y léete un libro y bueno, ¿qué onda aquí? Entonces nosotros quisimos hacer algo que fuera un punto medio, donde sí la narrativa estuviera atada a la mecánica. Entonces hace eso que los jugadores, como tú mencionaste, estén prestando atención a, bueno, qué me están diciendo, qué historia me están contando, y las decisiones que toman, las toman pensando, ahora sí que en una narrativa, no en esto me da 3 puntos, esto me da 2, es realmente qué quiero que suceda en esta comunidad, y ya luego eso se traduce a un efecto mecánico. Entonces eso también fue una parte que lleva muchísimo tiempo, la verdad, desarrollarlo. Bueno, eso sí, porque bueno, dentro del juego, cuando ya llegas a cierto punto de desarrollo, se abren construcciones, políticas, y ahí es donde viene la narrativa, ¿no? Y eso es muy interesante, te lees el fragmento y ahí vienen las opciones, ¿no? ¿Qué quieres de dado a esto? ¿Qué mejoras? ¿Tal cosa o tal cosa, no? Y esa mejora también depende cómo te va a ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, puede ayudar de una forma o de otra. Entonces esa parte también se me hizo interesante de la mecánica, ¿no? Cómo la narrativa puede ayudarte para, tal vez a lo mejor te haces más fuerte en combate de acuerdo con lo que decidiste, o a lo mejor te haces mejor sembrando cosas, ¿no? Te dando un punto, ¿no? Se siente la mejora de la colonia con el paso de los turnos. Exacto. Bueno, no sé si, bueno, ya vimos un poquito del juego, pero ahora un poquito desde el trasfondo de ustedes para conocerlos como personas, como los creadores que son del juego. Entonces no sé si quieran decir. Bueno, en mi caso yo soy fotógrafo, y como mencionaba Toño hace rato, tenemos ya bastante tiempo jugando rol. Empezamos esto jugando rol precisamente, y el estar moviendo reglas de los mismos, pues lo que jugábamos, a veces no nos llenaban las reglas de los que estaban publicadas. Estaba quinta. Exactamente. Y entonces lo que hacíamos era mover las reglas, ¿sí? Sentarnos horas a estar viendo cómo podíamos mejorarlas, cómo hacíamos que nos llenaran más, que nos gustara más el juego, ¿no? Y así fue como empezamos a crear nuevas reglas y a crear juegos, ¿no? Después de esto, al menos en mi caso, lo que empezó a suceder es que crecimos y el tiempo empezó a faltar, llegaron responsabilidades y ya no había tiempo para juntarse a jugar como acostumbrábamos, ¿no? Los juegos de mesa lo que hacen es acortar un poco, bueno, bastante
el tiempo que te requiere, y intentamos irnos por ahí. Y de repente, bueno, no pudimos dejar de hacer reglas. Y ahora estamos haciendo juegos de mesa, así es. Sí, pero eso entre ellos siempre ha sido algo que siempre han hecho, ¿no? Yo a ellos tienen más tiempo conociéndose, y yo me fui integrando al grupo, incluso de rol también. Pero, por ejemplo, yo había jugado rol antes, en otros grupos. Pero cuando jugué con ellos era completamente diferente, ¿no? La manera en que jugaban, la manera en que... Vaya, yo estaba acostumbrado a jugar un juego de video con números en mi hoja y tirar dados, ¿no? Y no era realmente jugar rol, ¿no? Cuando con ellos fue que... ok, esto realmente trata de interpretar a un personaje y de... ok. Entonces ahí los conocí a ellos, ¿no? Yo... eso es mi trasfondo, ¿no? Conociéndolos. Y pues yo soy diseñador gráfico y... alguien más me había, bueno, fue en otra ocasión, en otra circunstancia, pero me había preguntado, bueno, ¿cómo es que te integraste también al proyecto? Bueno, ya les platico un poquito de eso y tenía muchos años de no aplicar mi profesión, ¿no? Entonces, esto también yo lo vi como que es un reto personal y en parte también una oportunidad para ejercer mi profesión. Y dije, bueno, esto es perfecto, me parece bien, voy a estar con un par de amigos, voy a estar haciendo algo que me agrada y voy a estar haciendo mi producción. Genial. Por mi lado, yo de profesión soy maestro e intérprete, de intérprete, traductor, vaya. Sí, no intérprete musical. Sí, siempre preguntan. Yo la verdad llevo ya, como dijo Guillermo, llevo años jugando con reglas y ajustando. Y de hecho también yo incluso en el salón soy creyente de que la educación debe de ser algo entretenido. O sea, hoy en día no es aceptable que la educación sea aburrida, porque no puedes esperar que la atención de un alumno esté compitiendo con todo lo demás que hay que hacer y dice, no, enfócate en la educación, eso está horrible. Entonces siempre busqué, de hecho, integrar elementos lúdicos realmente en el salón de clases. Llegué a diseñar juegos para el salón de clase, juegos de video cortos incluso, que para aplicar en el salón, y siempre con la creencia de que deben de ser ante todo juegos. Sí, no soy de los que dice, mira, ¿qué te parece si te hago preguntas de historia y ganan un punto por cada pregunta? Eso no es un juego, estás haciéndome preguntas de historia, nada más me quieres dar puntos al final, ¿sí? Primero diseña un juego en el cual utilicen las habilidades que se requieren para la materia como parte del juego, y entonces los alumnos no lo van a sentir así. Entonces yo ahí es lo que yo estaba haciendo mucho de eso por mi cuenta, ¿no? Y bueno, ya el cómo empezamos a diseñar juegos de mesa, creo que ya ahorita Guillermo dio la respuesta en realidad de por dónde empezó esto, ¿no? Entonces, básicamente son roleros y casi por lo que entendí, de tantas reglas que fueron modificando, pum, le salió ahora sí que un juego de mesa, ¿no? Bueno, ya una pregunta más personal, ¿qué tipo de juegos son sus preferidos? El rol supongo, pero bueno, a ver, no sé. En mi caso, sí, el rol. Insisto, ya ahorita es por tiempo, más que nada que no jugamos, por compromisos. Pero para mí lo que tiene que ver con lo medieval me gusta mucho. Temáticas de ese estilo me encantan. Yo la verdad soy de los tres el que menos experiencia tiene en cuanto a juegos de mesa como tal. He jugado realmente lo que ellos me han puesto encima y eso me han agradado. Los juegos de iniciación, ¿no? Catán y Ticket to Ride, ¿no? Por ahí jugamos, bueno, jugué nada más una partida de Gloomhaven, se me hizo buen juego, pero igual hay mecánicas que no se me hacen muy, a mí personalmente no me agradan tanto, y bueno, de juegos más complejos así, el último que jugamos de Tainted Grail, me agradan las minis. Soy más de juegos de video yo, la verdad. Yo en cuanto a juegos de mesa, fíjate, para mí como que un requerimiento es tema. Me gusta que haya una excelente integración entre tema y mecánica. A mí me das un juego que sea 100% abstracto
y es difícil que me encante. Sí, por ejemplo, juegos como Ticket to Ride, Catán, etcétera, etcétera, los puedo disfrutar, pero no es un juego que me sentaría regularmente a jugar. Sí, porque no hay una historia, no hay una narrativa, no hay nada. O sea, estoy haciendo esta isla una y otra vez. Sí, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces me gusta a mí que haya un poco de narrativa en mis juegos. En cuanto a tono, yo soy un poco más flexible ahí. Me gusta desde medieval, también soy muy amigo, pero me gusta horror, Lovecraft, me gusta ciencia ficción, me gusta post-apocalíptico, tipo, no sé, Mad Max, ese tipo de escenario también. Y de hecho, casi que te acabo de dar una lista de juegos que tengo en lista de... terminando viene una lista de... Sí. Y bueno, ya para despedirnos del video, va a ser crowdfunding, van a ser directo a tiendas. El lanzamiento, ¿qué nos pueden decir del juego? Sí, por acá. Sí, la idea es hacer crowdfunding. No tenemos, la verdad, la intención de estar haciendo un mercado, de estar vendiendo el juego en tiendas. Honestamente, sí, nos gustaría más lanzar la plataforma por crowdfunding, y eso es por el simple motivo de que el estar manteniendo un juego surtido en tiendas es un trabajo en sí. Francamente, preferiría estar diseñando el siguiente juego en vez de estarme preocupando por cuántos hay en stock en qué tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí sería directamente por crowdfunding. La verdad, cada persona que le interese esto nos es de enorme ayuda ahorita, porque como nuestro primer juego que vamos a lanzar al público, la verdad la ayuda es indispensable. Entonces la verdad sí agradeceríamos mucho si cualquier apoyo, que estén checando a What We Became. Estamos ahorita en Facebook y ahí vamos a anunciar obviamente cuando se haga el lanzamiento de la campaña de Kickstarter. Esperamos en el futuro no muy distante. Bueno, pues igual yo de todos modos aquí abajito en la descripción del video estaré dejando sus redes sociales. De todos modos, igual cuando salgan el Kickstarter, pues también estaremos avisando para también que tenga un poquito más de difusión. Bueno, también agradecer aquí a la Roca de Guía que nos dejó grabar el video y bueno, también probar aquí el juego. ¿Algún comentario final? No, más que nada agradecer igual aquí a la Roca de Guía, ¿no? El espacio a los 13 nos ha hecho genial. Es un espacio que aquí en Jalapa ustedes lo tienen, pero en otros lugares no lo hay, ¿no? Entonces, sí, la verdad, vale mucho la pena venir. Sí, los que lo tienen, atesórenlo. No todos tienen un lugar así, la verdad. Y la gente es excelente, es muy amable, muy buen trato. Las hamburguesas están riquísimas aparte. Eso ayuda. ¿Verdad? Sí, pero no, la verdad, en serio, más que nada agradecer a la Roca de Guía y a todas las personas que vinieron a este primer playtest de What We Became. El primero. Sí, el primero público. Sí. Otros han sido entre familiares, amigos. Bueno, ya más al final, pues si dicen sus redes sociales, igual las voy a dejar aquí abajo, pero pues para que la gente les escuche cuáles son sus redes sociales. Pues en realidad estamos en What We Became en Facebook, o sea, es la red principal que estamos manejando, o sea, cualquier tipo de contacto por aquí es un buen medio. Ahorita no tenemos presencia en Instagram todavía, así que Face es el mejor. Bueno, en Facebook ponen What We Became y ahí... Aunque una cosa más, estamos en Board Game Geek también, ya aparece What We Became, entonces cualquier tipo de actividad allá es excelente porque empieza a generar movimiento por el juego. Está tal cual What We Became, ahí pueden ver la caja y todo, entonces eso sería excelente también. Perfecto, pues muchísimas gracias, no queda más que agradecer por traer el juego, para dejarnos probarlo. Y pues ya saben, amigos, apoyar el ingenio, talento mexicano, Veracruz todos. Así que echarle ganitas a apoyar el juego, ¿no? Así que banda, muchas gracias por ver el video, un saludo y adiós.